Saludo para todos. Voy a hablarles hoy de lo efectivo que es el Evangelio para superar los diferentes problemas que se presentan en la vida. Cuando se habla de los problemas que abruman la humanidad, son muchos y en algunos afectan a ciertas personas más que a otras, tal vez dependiendo de la estructura que cada uno haya desarrollado. Hoy les hablaré de uno de esos problemas que tal vez nos afectan a todos en algún momento, si no es que en toda la vida, pero que por lo general nadie acepta. Al contrario, nos vemos hábiles para camuflarlo, aunque eso sea lo que nos lleva a perder la paz y a actuar de manera desafortunada. Ese problema es el miedo, y en especial el miedo a perder. La sociedad en la que vivimos nos ha dado una falsa seguridad en cosas que no se pueden garantizar ni encontrar la felicidad. Es precisamente por eso que nuestro mundo posmoderno, poderoso en apariencias y en personas arrogantes que se atreven a negar a Dios, diciendo que ellos no lo necesitan. Según ellos, todo lo tienen garantizado en los logros obtenidos a su pulso. Pero qué ironía, llega algo microscópico como el coronavirus y hasta las grandes economías se desploman y el pánico invade al mundo, indicando que lo que se llamaba seguridad no lo era tanto. Se evidencia entonces en muchos el miedo a terminar despojados. Por fortuna también se evidencia en otros la solidaridad, precisamente en los que han superado el miedo a perder y han descubierto que si algo tienen es para servir. Esa es la experiencia que vivió el apóstol Pablo cuando con el Señor, en su encuentro con Él, descubre que la sociedad en la que vivía, que era el Imperio Romano, uno de los imperios más arrogantes, crueles y poderosos que han existido, allí Pablo tenía la seguridad que daba el mundo de entonces, pero la claridad del mensaje del Evangelio le cambió la vida. Ese cambio se evidencia en superar el miedo a perder, según el texto que se encuentra en Filipenses capítulo 3, el versículo 4 al 9 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, hasta perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Él dijo: tengo mucho en qué confiar, pero en la claridad del Evangelio descubrió que eso que se llamaba valioso no era tan importante, que al compararlo con el Evangelio parecía como basura. El apóstol Pablo tenía antes muchos temores. Eso lo llevó hasta perseguir a la iglesia por miedo a perder el legalismo religioso. Pero en la revelación de Dios descubrió dónde está garantizada la vida. Eso le permitió superar el miedo a perder y soltó lo que le representaba seguridad en el mundo y lo ganó todo. Es que el miedo a perder impide que las personas disfruten el gozo de ser quien es y el gozo de vivir la libertad. Por el miedo se pierde la paz,
la confianza y se termina actuando de tal manera que se destruye su propia vida y la de otros. Y no tanto porque la persona sea mala y le plazca destruir a otras personas, son los miedos que invaden su vida los que lo llevan a competir. El miedo es una condición que reduce a las personas a su menor expresión, a la condición de esclavitud al sentirse incapaz de enfrentar las cosas que son el objeto de su temor, o a no soportar el perder las cosas o las personas que han creído son su seguridad y su garantía para vivir. Anthony de Melo, un sacerdote jesuita y psicoterapeuta, en su libro Autoliberación Interior, narra lo siguiente. Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño regresara a casa antes del anochecer, después de jugar. Para lograr que el muchacho llegara temprano, lo asustó diciéndole que habían unos espíritus que salían en el camino tan pronto se ponía el sol. Desde aquel momento el niño no volvió a retrasarse ni a permitir que se le oscureciera antes de llegar a su casa. Pero la vida se le llenó de miedos. Cuando creció tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no podía dormir con la luz de su cuarto apagada, y tampoco había manera que saliera de noche. Entonces su madre le dio una medalla y lo convenció que mientras llevara consigo esa medalla, los espíritus no se atreverían a tocarla. El muchacho volvió a salir a la oscuridad, pero ahora bien asido a su medalla. Su madre había conseguido que, además de miedo que tenía a la oscuridad y a los espíritus, se le uniese el miedo a perder la medalla. Esa es la sociedad en la que vivimos, apegados a muchas cosas de las cuales algunas no hacen ni bien ni mal, pero el mundo nos convence que en esas cosas alcanzamos la felicidad y la seguridad, de tal manera que perderlas sería la desgracia de la vida. Pero en realidad, lo que desgracia la vida de muchos seres humanos es la incapacidad de soltar, dejando ver que el supremo miedo en este mundo es el miedo a perder. El temor a ser despojado, a ser despreciado, a no estar seguro de garantizar su propia vida y felicidad. Esto es el resultado de estar metidos en un patrón sociocultural que por muchos años nos entretiene en las posibilidades mundanas, donde la vida no se centra en el ser sino en el tener. La falta de esa conciencia de ser hace que se experimente la necesidad sentida de ser llenado por cosas ya sean reales o fantásticas, pero que le dan a la persona la sensación de completarse. Ese patrón cultural es tan fuerte que nos pone a vivir en dirección del tener. En eso somos contagiados hasta en la misma religión, donde se involucra a Dios como el que se dedica a darnos cosas materiales para complacer el interés individual y egoísta de ciertas personas. A eso se le llama bendición de Dios. Se ve bonito, pero es anticristiano, porque va en disonancia con la claridad del Evangelio del cual ya nos habló Pablo. La seguridad en la forma que el mundo nos la presenta es falsa. Dios nunca ha prometido las cosas así. Tampoco se presta para garantizar la apariencia de nadie. La vida solo está garantizada válidamente en Dios. Pero para los intereses de este mundo, Él no es importante. El mundo está lejos de Dios y es por eso que predomina la incertidumbre, el miedo a perder lo que se cree tener. Ese miedo no es tan inofensivo, es un miedo peligrosísimo, porque encadena otras condiciones pecaminosas como la codicia, la avaricia y los apegos. Esa codicia y avaricia van mucho más allá del solo deseo de tener. Surgen
por lo tanto, por el miedo de perder o el miedo a no tener. Tanto es eso que en muchas personas lo que viven de fondo no es tanto el interés de hacer daño a otro, ni de quitarle las cosas. Son personas que terminan siendo víctimas del miedo a no tener y por eso codician más y más. Este mundo desorienta y lo hace tanto que no sé de dónde rayos aprendimos a tenerle miedo a lo inevitable, a lo que no sabemos si realmente es malo, como es el caso del miedo a la muerte. Está la incoherencia que, a sabiendas que nos vamos a morir, que la muerte es parte del acontecer humano, aún le tenemos miedo. Ese miedo nos hace cometer tantos errores que a lo último lo único que hacemos es atraer la muerte precozmente. Hablando del sinsentido del temor a la muerte, el filósofo Platón en la Apología de Sócrates dice: temerle a la muerte no es otra cosa que tenerse por sabio no siéndolo, dado que es creer que se sabe lo que no se sabe. Nadie conoce la muerte, ni sabe si ella es el mayor bien de los bienes para el hombre. Sin embargo, todos la temen, como si supieran de cierto que es el mayor de los males. Y es la cosa más vergonzosa, ignorancia, el presumir de saber lo que no se sabe. La muerte duele por la sensación de perder, de soltar, de no tener nada. Jesús, en el interés de darles confianza y seguridad a sus seguidores, les dijo: amigos míos, no temáis. En Lucas capítulo 12, el versículo 4 al 7, lo expresa así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echarla en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni aun de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No temáis, por lo tanto, porque valéis vosotros más que muchos pajarillos. Este texto indica que pueden quitarnos las cosas y con eso la vida no se pierde. Podemos morir y no ser condenados si es que descubrimos que la vida en Dios puede trascender la misma muerte. Es que para vivir no se necesita tener todas las cosas que el mundo nos hace ver como necesarias. Para vivir solo se deben buscar razones y éstas se encuentran en Dios. Porque la fama es una fantasía infantil en la que se suben los temerosos. El poder es una competencia absurda en la que se camufla el mal y lo buscan los que tienen miedo. El amor a las riquezas, en lugar de dar seguridad, es la raíz de muchos males en las que también se suben los que tienen miedo. Y tremendo es descubrir que no solo hay miedo y preocupación en los ricos, que tienen mucho que perder, también en los pobres al ver que es posible que sus expectativas codiciosas no se alcancen a realizar. El miedo a perder es de las cosas que aterrorizan y solo se pueden superar en la medida que se entiende el propósito de Dios con el ser humano. Porque el Evangelio es el promotor de un gozo y una esperanza que supera el peor de los miedos. Es lo que enseñan las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio que están en Mateo en el capítulo 13, el versículo 44 al 46, que dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas buenas,
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. El tesoro escondido y la perla de gran precio representan el valor incomparable del reino de Dios o el reino de los cielos, y este reino justifica cualquier esfuerzo, cualquier entrega. El Evangelio es, por lo tanto, el gozo que supera el miedo a no tener, al punto que nadie tiene la capacidad de soltar todo si no está confiado en el Evangelio. Este es el encuentro que podía decirles, invitarlos a todos, es el encuentro existencial que todos debemos buscar, porque nos cambia la visión de dónde es que se sustenta realmente la vida. Lo que allí se logró fue el nivel de desprendimiento alcanzado en la eficacia de vivir la claridad del Evangelio. Allí se está superando la incoherencia de aquel que dice creer en Dios, pero vive en la codicia por el temor a perder o el temor a no tener. Y es que el Evangelio llega a la persona no en el plan de exigir, sino en el plan de producir el gozo que llena de paz, el gozo que da seguridad, a tal punto que se puede desprender de todo porque la vida se garantiza solo en Dios. Para esto solo se necesita cambiar de forma, de esa forma que el mundo nos ha presentado, a vivir la forma de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al 4, utiliza un término muy interesante. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, esta es la idea, esta es la frase, y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida, esa persona nada sabe, esa persona delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Esa idea de no se conforma a las palabras, si no se conforma a las palabras de Jesucristo, quiere decir que yo debo aprender a ajustarme a un molde original en el cual Dios es la única verdad por excelencia, y ese molde no se ajusta al molde de nuestras codicias. La forma de Dios dice, suelte para que camine liviano. Esto es el verdadero contentamiento de la vida, que no es un conformismo y no es una apología a la pobreza y a la ruina. Es el agradecimiento de aquel que descubre estar en buenas manos. El filósofo griego Epicteto, de la escuela estoica, dijo, no hay que tenerle miedo a la pobreza, ni al destierro, ni hay que tener miedo de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Interesante la idea. Temámosle a que el miedo nos apodere, porque si el miedo nos domina, la vida se anula. El miedo nos lleva a codiciar, y es irónico, pero el codicioso nunca le llegará el día de decir, alma, reposa, porque estás plenamente seguro de lo que tienes. Por lo tanto, no es justo que nos gastemos en ilusiones y en esfuerzos para garantizar la vida en las cosas que decimos poseer. Es el momento de asumir la vida con responsabilidad, aunque se vea amenazada. Para los que descansamos en la gracia de Dios, los momentos duros son el reto que se deben asumir. Podemos entender los cristianos que en ese esfuerzo que asume la Iglesia, el cristianismo en general de hoy, Dios está garantizando futuro y bienestar para la humanidad. Soltar, por lo tanto, es tener la oportunidad de caminar liviano. Por lo tanto, oremos y descansemos en el Señor. Solo Él nos guiará a puerto seguro. Y como dice la Biblia, Él nos guiará
aún más allá de la muerte. Oremos todos. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias porque nos da la oportunidad de descansar en ti. Gracias porque nos ha dado la revelación de descubrir que nuestra vida se garantiza en tus propósitos. Gracias, Señor, por esa misericordia, por esa gracia expresada. Hoy tenemos vida en ti. Gracias porque nos ha ayudado a superar la angustia de tener cosas y nos está ayudando a superar el miedo a perder ciertas cosas. Hoy confiamos en ti y te pido, oh Dios, que nos dé a todos mucha más revelación y claridad para descubrir las seguridades falsas de esta sociedad y descubrir lo que realmente le da sentido a nuestra vida. Gracias por todas las personas que me escuchan. Gracias porque entiendo que tú puedes ayudarnos a todos a entender lo valioso que es la vida en ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.